Hola, en este video la idea es ver cómo tomar mallas low poly de ya sea Maya o 3D Max o cualquier software de modelado tradicional y llevarlas a un programa como ZBrush para darles más detalle, texturizarlas y después sacar los mapas tanto de textura como de relieve para poder volver a llevarlos a el programa de origen. En este caso nosotros vamos a estar trabajando con Maya. La idea es, primero que nada, para mí la mejor opción que tienen cuando necesitan trabajar entre Maya y ZBrush es usar un plugin que trae ZBrush que se llama GoZ o GoZ, como le quieran decir. Y vamos a deshacernos del Livebox, es esta librería que abre apenas abrimos ZBrush, no deshacernos, simplemente guardarla. Lo pueden hacer apretando el botón del Livebox o apretando la tecla coma en su teclado. Cualquiera de las dos minimiza esa librería para que no estén en medio molestando. Si ustedes se fijan, acá tenemos todas las opciones de GoZ, la opción en sí de GoZ, que es para llevar el modelado que tenemos en ese momento seleccionado. La opción de All, que si tenemos varias subtools van a volver todas al programa de origen. La opción de visible, que es llevar las que tenemos visible en ese momento. Y la R, que es la opción que nos permite seleccionar qué programa es el que queremos tener como predeterminado para que OZ funcione, ya que podemos tenerlo, por ejemplo, instalado en 3D Max y en Maya a la vez, pero en este momento estamos trabajando en Maya. Entonces, en la R vamos a apretar y vamos a elegir Maya para tener el programa predeterminado como Maya. Para instalar el GoZ en los programas como Maya o 3D Max, si no lo tienen instalado, tienen que ir a preferencias, GoZ, y tienen que elegir ya sea Update All Path, que lo que va a hacer es buscar todos los paths en donde pueden instalar cosas. Por ejemplo, acá me encontró una versión de Cinema 4D. En este caso tengo que elegir la que es .exe y lo que va a hacer es instalarla. Encontró una aplicación de 3D Max, le doy install. Encontró Maya, no encontró modo porque no lo tengo instalado, simplemente le doy not install. Encontró Photoshop CC 2015, le doy install. No encontró Sculptris, que es otro programa de ZBrush para modelado, pero que es gratuito, le doy no install y listo, terminó. La otra forma que tienen es, si ustedes quieren instalarlo para algo en particular, simplemente ir, por ejemplo, a Path to Maya y va a buscar solo el path hacia Maya y no tienen que pasar porque busque todos los programas en los que puede instalarlo. Una vez que tienen esto hecho, pueden abrir Maya. Si no lo aclaré, tienen que tener los otros programas cerrados para que el plugin se pueda instalar. Y yo lo que voy a hacer es trabajar con un archivo que tiene unas columnas estilo medio romano o grecorromano con una base. Y por ejemplo voy a seleccionar una columna y la base. Con Shift recuerden que seleccionan ambos objetos y voy a ir a la pestaña Go ZBrush, que se les tiene que haber activado, y le voy a dar Go Z. Esto automáticamente me va a abrir ZBrush y me va a traer los objetos que tengo seleccionados por separado y voy a tener uno como subtool de otro. Puedo trabajar en uno, puedo trabajar en otro, puedo agregar una subtool acá. Por el momento voy a trabajar con la base para que veamos algunas cosas de detalle que podemos hacer. Para dibujarla simplemente cliqueo y arrastro teniéndola seleccionada. Ahora, una vez que cliqueo y arrastro, tengo que volverla editable porque si quiero moverla, ya sea rotarla, voy a empezar a dibujar otras en realidad en lugar de rotar la que dibujé. Entonces, bueno, si le sucede esto, presionen Control N, va a limpiar el canvas, o sea, el espacio de trabajo, y pueden volver a dibujar. Dibujan una sola, que le dan Edit o la tecla T, y esto les va a permitir que la herramienta se vuelva 3D y ustedes puedan modelarla tranquilamente.
Lo siguiente que tenemos que hacer es darle subdivisiones. Si ustedes se fijan, esto está bastante en low poly, entonces podemos ver los polígonos marcados, sobre todo en lo que es alrededor de la base, no es una base redonda. Entonces necesitamos ir a la parte de Geometry y darle Divide. El atajo para esto es Control D. En general vamos a llegar a unas 5 o 6 subdivisiones, no mucho más de esto, sobre todo para un prop que no tiene tanto detalle. Para un personaje quizás pueden llegar hasta 7, depende la cantidad de polígonos que traiga de base y también cuánto sea el rendimiento de su máquina. Pero si se fijan ya puedo dibujar bastante bien acá sin ningún problema. Voy a pasar de el mouse a la tableta. Perdón por eso. Voy a pasar del mouse a la tableta, como les decía. Voy a hacer un control Z de estos pequeños y si se fijan tenemos esto. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es decir ¿qué detalles quiero darle a esta base? Bueno, a mí me gustaría que estuviese hecha como por grandes rocas, digamos, o pedazos de roca pulida, que da esa sensación que está construida con distintos pedazos de roca que fueron pulidos y encastrados para generar esta base. Como se da muchas veces en los escalones, en las estructuras grecorromanas y demás. Para eso voy a hacer un par de cosas diferentes. Primero voy a necesitar trabajar con simetría. Muchos habrán visto trabajar con simetría en cuanto a lo que es el eje X, o sea, una simetría que les permite trabajar de un lado a otro. Esta simetría sirve particularmente para personajes. La activan de hecho con la letra X. Les voy a mostrar. Activan la letra X y lo que pasa es que tengo de ambos lados, y si yo dibujo, me imita de ambos lados lo que estoy haciendo. Lo que deshago básicamente siempre control Z. En este caso, este tipo de simetría no me sirve. Lo que voy a hacer es ir a Transform y cambiar el tipo de simetría. Voy a elegir una simetría radial. Ya la simetría está activada porque apreté X. Voy a elegir una simetría radial y le voy a dar 8, puede ser, tranquilamente. El problema es que no está en el eje correcto. ¿Ven? Si yo quiero dibujar, no me está dibujando simétricamente. Porque no está en el eje que tiene que estar, básicamente. En mi caso, yo lo que necesito hacer es ir a Transform y cambiar el X por el Y. Entonces esto va a estar tranquilamente funcionando. Bien, una vez que tengo esto activado, puedo subir o bajar la cantidad de puntos que tengo trabajando al mismo tiempo. También se pueden trabajar más de una simetría a la vez. Por ejemplo, puedo elegir X y Z. Y entonces voy a tener muchos puntos y esto sirve para hacer como unas especies de mandalas o cosas de decoración. Se utiliza mucho para escudos, para grabados, para ese tipo de cosas. Bueno, entonces yo en este caso voy a elegir Y y voy a elegir radial. Lo otro que voy a hacer es elegir un pincel que me permita trazar una línea, digamos. Para esto voy a elegir el Debian Standard. Si ustedes eligen la B larga, va a abrir el panel de brushes. Y con la D van a ir a los pinceles que empiezan con D. Y con la S van a elegir el estándar. Esto yo lo hago en general rápido porque es uno de los principales pinceles que uso. Entonces aprieto directamente BDS y tengo el pincel a mano sin necesidad de abrir la paleta de brush y buscarlo y toda la cuestión.
Obviamente que no se van a aprender todos estos pinceles que tenemos acá, porque son un montón, pero sí está bueno a veces saberse los atajos para los principales que utilicen. Ahora bien, si yo quiero hacer un corte, van a ver que me va a costar mantener la prolijidad en este corte. Primero necesito bajar un poco el radio de mi pincel, quizás a unos 90, para que sea más fino lo que estoy haciendo. Y lo otro que voy a hacer es, podría utilizar Lazy Mouse, pero de todas maneras para hacer círculos no es tan sencillo. Pero un truco que sirve mucho es subir bastante la densidad de la cantidad de pinceles. Subirlo, por ejemplo, a 64. Entonces voy a tener muchos puntos al mismo tiempo y es muy poquito lo que necesito hacer. Y es casi moverme en el lugar y tengo el trazado. Y después con Shift presionado voy a bajar la intensidad del suavizado, no necesito que suavice tanto. Y voy a suavizar un poco esta cuestión para que quede mi, eh, mi primer, digamos, eh, bloque de piedras construido. Voy a marcar mi segundo bloque de piedras. Lo voy a volver a suavizar también un poquito. Y más o menos yo voy a tener esto, obviamente pueden volver a marcarlo. Depende cuánto quieran que parezca que es una piedra o no. Y más o menos ahí tengo marcado por lo menos mis primeros bloques. Ahora lo que necesito hacer es marcar cómo se separan estos círculos internos que marqué. Entonces para eso voy a necesitar de salir de la simetría radial. No salir de la simetría radial, sino bajar la cantidad de puntos. Voy a bajar a unos 6 puntos o 8 puntos. Y acá, si se fijan, voy a hacer clic, voy a apretar Shift y esto me va a permitir hacer una recta precisa que me va a marcar los primeros escalones de mi base. Fíjense lo siguiente, si yo aprieto Shift primero y después quiero hacer clic, lo que voy a hacer es suavizar, no me sirve de nada eso. Yo lo que tengo que hacer es, antes de poner el cursor en azul, hacer clic, apretar Shift y ahí sí trazar la línea. Entonces la línea va a quedar completamente perfecta. La estoy marcando 2 veces para que quede mejor marcada. También puedo suavizarla si quiero. Y en el caso del centro, voy a hacer esto. En realidad, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer clic y salir hacia arriba. Cuestión de que intercalemos cómo están armados nuestras piedras y le dé mayor variedad. Bueno, ahí tenemos eso. Podemos hacerlo a los costados también. Para hacerlo a los costados lo mejor es con Shift apretado cuando rotamos. Poner derecha la base. Acercarnos. Hacer clic. Shift y podemos suavizar un poquito ahí. Y volver a cortar. Y ahí tenemos más o menos marcado nuestras piedras de base para que nuestra base parezca compuesta por distintos pedazos de piedras y no simplemente un cilindro de base.
Bien, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacerle algunas roturas en lugar de trabajar con el Debian estándar. Para esto voy a trabajar con el Clay Buildup. Si les interesa, el shortcut es B, C, B y tenemos el Clay Buildup. Voy a subir un poquito el valor de el ángulo del brush, o sea, de mi pincel. Y acá sí no me conviene, por ejemplo, si yo aprieto Alt, voy a poder comer un poco y romper un poco mi base. El problema es, esto no queda natural si lo hago radialmente. Si ustedes se fijan, quedó en todos lados exactamente igual, no tiene sentido. Entonces voy a aplicar Control Z. Y ahora sí vamos a salir de la simetría por completo, porque necesitamos darle un poco de irregularidad a lo que es mi modelado. Entonces con Alt dijimos podemos comer un poco y romper un poco la base. No tiene que ser algo perfecto, es simplemente darle un poco de variedad a nuestra base. En general en las uniones es donde tiende a romperse más, pero también podemos darle a los bordes. Bueno, son algunos detalles que ustedes le pueden ir dando como para que parezca una ruina lo que estamos haciendo. Una vez que terminé con el modelado, que estoy feliz con cómo está roto, puedo usar otros pinceles incluso, como por ejemplo el crumple. El crumple lo que me va a permitir hacer es darle como no sé si lo ven en pantalla, pero le está dando como un relieve. Le puedo dar más intensidad para que se vea mejor. Ahí ya se está rompiendo la malla. Pero le da como una variedad de rotura a la malla. Este pincel puntualmente no se puede usar en valores de pincel muy grande porque deja de funcionar bien. No sé si lo están viendo, pero si rotamos un poco ven que hay como una variación en todo lo que es en donde pasa el pincel. Entonces esto nos permite darle un poco de como gastado a nuestras piedras. Tener cuidado con este pincel porque puede romper la malla. Entonces evitar pasarlo muchas veces por la misma zona. Pero después es un pincel útil para estas cosas. Le voy a pasar un poco más por este lado. Y así entonces podemos tener una variación en todo lo que es la piedra de nuestro. Bueno, ahí ven, rompí la malla porque ya le había pasado. Bueno, tenemos entonces nuestra malla con un poco de textura, con un poco de variación en la piedra, con algunos detalles de rompimiento. Lo siguiente que tendremos que hacer es texturizar. Ustedes pueden tomar texturas propias. Acá, por ejemplo, podemos suavizar un poco el crumple para que no esté tan rota la malla. Mismo acá. Esto depende cuánto quieran que sea el gastado de la piedra. Bueno, como les decía, el siguiente paso sería texturizar nuestra base.
Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, o bajo texturas de internet. En mi caso lo que voy a hacer es tomar el Livebox y aprovechar las texturas que vienen en el Livebox. Lo que tienen de malo las texturas que vienen en el Livebox, seleccionen textura, em, es que en general no tienen un gran tamaño. Entonces em, es difícil usarlas para, como les decía, seleccionen textura y denle doble clic a la imagen que quieren agregar. Voy a darle doble clic a un par. Entonces ahora si voy a textura tengo las imágenes agregadas acá para utilizarlas. Voy a cerrar el Livebox y lo que voy a hacer es, para poder solo texturizar necesito hacer un par de cosas primero. Primero voy a ir al pincel estándar, voy a apretar B larga, ST. Entonces estoy en mi pincel estándar, en el Standard Brush. Le voy a sacar el CIAD, que quiere decir que no va a modificar la geometría al no tener ni seleccionado el CIAD ni el CSAB. Y sí le voy a dar el RGB. Esto quiere decir que va a pintar, que es lo que voy a hacer con las texturas, entre comillas. Voy a pintar con las texturas. Lo siguiente que voy a hacer es elegir un modo de pincel en el stroke, que es el drag rect, que me va a permitir arrastrar la textura y ubicarla en distintos lugares. Voy a elegir alguna de las texturas, por ejemplo esta, y le voy a dar un alfa redondo, porque si no le doy un alfa, lo primero que va a pasar es esto, ¿ven? La textura está completamente cuadrada y va a ser muy difícil fundir una textura con la otra. Entonces le voy a dar, como decía, un alfa 0,1 para que sea más sencillo fundir una con la otra. Lo otro que voy a hacer es cambiar el material. En este momento está con el material default de ZBrush, que es el Wax Material. Como les decía, el Red Wax, que es el material de ZBrush predeterminado. Voy a cambiarlo por algo que sea bastante inocuo, como el Fast Shader, que me va a permitir ver la textura sin mucha incidencia ni de specular, ni de ninguna propiedad de material muy particular, como si distinto fuese si yo le agrego, por ejemplo, un cromo que va a parecer de metal. Y entonces esto es una cosa completamente distinta. El Fast Shader es un material que, como dice, es un shader rápido y sirve sobre todo para texturizar porque nos permite ver bien qué está pasando con la textura. Bueno, una vez que elegimos entonces las texturas, podemos empezar a decir, bueno, yo ven que nací con esta textura en uno de mis rajaduras y traté de hacer coincidir esa rajadura con lo que ya estaba modelado. Entonces, de alguna forma, estoy y es simplemente hacer coincidir un poco estas cosas, darle variación a la textura. No siempre es necesario utilizar la misma, podemos ir variando, qué usamos, qué no usamos. En general, cuando tienen rajaduras bastante grandes, es mejor hacerla coincidir con algo que ya esté modelado, como por ejemplo acá. Siempre pueden darle control Z si no está coincidiendo como quieren. Por ejemplo, ahí está coincidiendo bastante bien. Y después es una cuestión de ir rellenando mi textura, ir cambiando. Es interesante también tener un par de texturas, no tener solo una. Esta textura es bastante, son texturas bastante pequeñas, con lo cual si yo no las uso en tamaño muy grande, tienen mejor resolución. Em, yo yo las estoy usando estas texturas simplemente porque por propósitos didácticos
es más sencillo utilizar las del Livebox, pero pueden conseguir muy buenas texturas en internet que tengan alta resolución y que cuando ustedes las escalen para texturizar un objeto no se pixelen. Esta van a pixelar un poco porque, como les digo, son texturas bastante pequeñas. Voy a seguir como por acá. Intento darle algún tipo de patrón a las rajaduras, que no queden todas en la misma dirección ni todas iguales, que parezca que tienen algún tipo de nacimiento o de... Y una vez que más o menos tengo esto cerrado, todavía me falta, pero digo, voy como generando la base de lo que necesito hacer. Voy a seguir utilizando. También a veces está bueno, todas estas texturas en particular, las que elegí, tienen algún tipo de rajadura. A veces está bueno tener alguna o modificar alguna que saquemos de internet para que no tenga ningún tipo de rajadura y que nos sirva de base para después sobre esa trabajar rajaduras. Esa es otra técnica que es útil. Bueno, vamos ya terminando este asunto. Me faltan los bordes que están todavía un poco vacíos. Tengan cuidado cuando aplican los bordes porque ven que, por ejemplo, pueden deformar textura acá, que no es lo ideal. Para evitar eso, es mejor a veces tomar una textura que parta desde arriba y llene también los bordes, o partir desde el borde, por ejemplo. Ahí vamos, mejor. Al tomar las normales del borde, está aplicando mejor la textura en ambos sentidos. Voy a reemplazar acá un poco que estaba estirada la textura que habíamos aplicado. Y bueno, una vez que más o menos tenemos todo esto terminado, tenemos nuestro objeto listo para empezar a sacar mapas de textura y mapas de relieve. La parte inferior, sin querer, se nos pintó junto con... sin querer es como un feliz accidente que se pinta junto con la parte de arriba. Y bueno, tenemos entonces nuestra base terminada. Tiene detalles, tiene texturizado. ¿Qué hacer ahora? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es sacar un V de esto. ¿Por qué? Porque yo lo traje de Maya y no tiene ningún tipo de V. Para sacar Vs en ZBrush y sacarlos rápidos, les recomiendo ir al V Master, trabajar en un clon, Work on Clone. Me va a llevar una malla exactamente igual a la que tenía, pero en el nivel de subdivisión más bajo. No necesitamos simetría en este caso, para un personaje obviamente sí, para otros objetos a veces sí, a veces no, en este caso no necesitamos simetría. Lo que sí le voy a decir es Enable Control Painting y le voy a decir Attract. Attract es atraer todos los cortes hacia un lugar en particular. En mi caso lo que yo quiero hacer es, bueno, está pintando mucho más de lo que yo necesito que pinte. Estoy viendo
Entonces voy a traer los cortes hacia el borde inferior de mi geometría. Como pinta por píxeles y tenemos pocos, tenemos que ir como haciendo clic en nuestros vértices para ir pintando. Entonces estoy diciéndole, trata de cortarme toda esta parte de acá abajo, separada de la parte de arriba. Si en algún lado se pintó de más, como en este caso, pueden darle erase y pueden borrar todo lo que se haya pintado de más, como es el caso de estos polígonos que no deberían estar pintados. Entonces ahí tenemos, lo que veo yo no quedan azules de este lado. Puedo borrar un poco acá también si es necesario. Bien. Esto debería ayudar a que todos los cortes estén centrados en la parte inferior de mi geometría, cosa que es lo que yo quiero, que no me corte la parte de arriba porque voy a tener problemas después. Tampoco quiero cortes en los bordes superiores, así que estoy limpiando un poco el Attract. Y ahí más o menos estaríamos. Una vez que tenemos esto, le voy a dar Unwrap. Va a hacer velozmente un V y si queremos ver cómo quedó este V, le vamos a dar Flatten. Lo que hizo fue cortarlo como a la mitad. No exactamente lo que quería, pero para los propósitos de este tutorial no va a quedar, no va a quedar mal. Podemos intentar volver a Unflatten y volver a fijarnos si podemos, por ejemplo, en algún lado quizás hacer una línea recta por acá abajo. Para darle otra idea de cómo lo puede dividir. El tema con esta superficie es que es como una superficie bastante chata y le cuesta pintar solo de un lado y no de ambos lados. Voy a pasar el dots, que va a ser mucho más fácil para que pinte. Y le voy a sacar el alfa. Y esto simplemente es una cuestión de limpiar. Lo ideal sería que no quede nada de azul en la parte superior. Tengo que pasar por los vértices correctos porque esto está extremadamente en low poly. Entonces cada vértice tomó color. Bueno, si ven que queda algo azul, sigan limpiándolo. También pueden usar el color rojo o el botón Protect, en donde estamos seleccionando para traer, para proteger partes de mi geometría. Ahí todos los cortes estarían en la parte inferior, si todo sale bien. Le voy a dar Unwrap nuevamente y voy a ver qué hizo ahora. Le voy a dar Flatten. Hizo exactamente lo mismo, no tiene ganas de hacer otra cosa. A veces es un poco terco el ZBrush en cuanto a cómo sacarlo a su vez. Podemos intentar un último esfuerzo, es decir, voy a proteger la parte superior.
voy a hacer un pincel un poco más grande para que sea más fácil de pintar. Entonces me voy a ir hasta acá a los costados y voy a pintar toda la parte de arriba para que no la corte. El problema de esto es que de alguna manera está haciendo lo que le estoy pidiendo. Simplemente no de la manera exacta en la que se lo estoy pidiendo. Es un poco jugar y probar esto. Vamos a ver ahí qué hace. Le voy a dar de nuevo Unwrap, Flatten. Y tenemos un resultado diferente esta vez. La parte de abajo tiene mucha menos relevancia que la de arriba. La de arriba está bastante más protegida. Si bien podría estar un poco mejor, creo. Quiero ver si en algún lado... sí, acá por ejemplo estamos con problemas en lo que son los cortes. Vamos a pintar toda la parte de abajo como para que se te quede tranquilo que puedes cortar por donde quiere, por acá abajo. Y tenemos problemas de que, como les decía, hay partes que son muy finas y entonces cuando pinto arriba, pinta abajo también. Entonces estamos con una batalla constante de dónde tiene que cortar, que se dé cuenta. Bueno, vamos a usar igual el V que salga de este, porque la realidad es que me interesaba mostrarle las herramientas, pero que no es necesario que sea un V perfecto para esto. No está mal en este caso, creo que la parte de arriba está bastante protegida, mientras que la de abajo está un poco más estirada. Le voy a dar Unflatten y me voy a copiar esto a su vez con Copy UVs. Y voy a volver a mi cilindro base, que es el que tiene todos los detalles y la textura y demás. Y le voy a pegarlo a su vez yendo a ZBlane, Paste UVs. Una vez que tengo los UVs pegados, perdón, pegados, tengo los UVs pegados, voy a sacar el primer mapa que necesito, que es un texture map, o sea, un mapa de textura. Voy a ir a texture map, voy a ir a create y le voy a decir new from polypaint. Esto va a tomar, como se fijan, mi V y va a crear una textura que tiene prácticamente nula diferencia si yo la apago y la prendo con el polypaint que tengo hecho. Bien, la textura importante es siempre sacarla en el nivel más alto de subdivisión. Ahora, los otros mapas que vamos a sacar no es necesario hacer esto. No, a todo lo contrario. Es necesario sacarlos en el mapa más bajo de subdivisión. Vamos a ir a Subdiv 1 y acá es donde podemos sacar el Normal Map, por ejemplo. Vamos a ir a Normal Map. Está bien que sea tangente. Le vamos a decir que queremos que sea Adaptive también. Le vamos a dejar prendido el Smooth UV y el S-Normals. Y le vamos a decir Create Normal Map. Esto va a tardar un poquitito, pero lo que va a hacer es pasar por cada uno de los niveles de subdivisión y sacar todo lo que tiene que ver con con el relieve que está pintado, digamos, en nuestro objeto, en nuestra geometría. Ahí podemos ver el mapa de relieve, la parte de abajo no tiene nada de mapa de relieve, la parte de arriba sí, todo lo que son nuestros cortes para hacer todo lo que es los
sí, como ladrillos gigantes para nuestra base y las roturas y demás. Y después vamos a sacar el displacement map, que en este caso le vamos a decir que queremos que sea adaptive, que es un modo de escanear la proyección de los 6 niveles de subdivisión que tenemos, que en general funciona un poco mejor, que suavice el UV para que no tengamos geometría que se vea muy low poly. Vamos a pedirle que sea de 32 bits para que tenga mejor resolución. Y esto es con qué, digamos, precisión lo va a sacar. En general, entre 2 y 3 subpíxeles de subdivisión está bien. 3D subpix para un personaje, por ejemplo, con arrugas, con poros, funciona muy bien. En este caso, con un 2 seguramente funcione bien. No se vayan a valores muy altos en este valor porque muy probablemente ZBrush crashee o no pueda sacar el mapa. O esté horas sacándolo, que no es la idea. Le vamos a dar Create Displacement. Va a tardar un poquito más seguramente que el normal, pero lo va a sacar. Esto también depende mucho de su máquina. Ahí está nuestro displacement puesto. Y ahora que tenemos los tres mapas principales, tenemos el normal map, el displacement map y el texture map, todos sacados. Vamos a decirle go see a nuestra base. Como es la primera vez que estamos usando desde que lo reinstalé el go see para mostrarles cómo se instalaba, me va a decir cómo se funciona todo el GoZ, le voy a decir continue y me lo va a llevar a malla automáticamente. ¿Qué pasa? En este momento yo tengo dos mallas. Si yo activo las texturas, van a ver que tengo una malla, que es la que traje de ZBrush, y otra malla bueno, lo pueden ver ahí. Tengo una malla que es la que traje de ZBrush y otra malla que es la que tenía de base. La que tenía de base la voy a borrar, voy a dejar solo la que traje de ZBrush. Total, ya no la necesito la otra. Y si se fijan, la textura está bastante bien. No puedo ver nada de lo que es normales y demás, a menos que saque un render. ¿Qué es interesante en este caso? Bueno, si voy al Hypershade, ZBrush me creó un material que se llama columnas. No, no es este, o sí, a ver. No, creo que es este material. Déjenme ver. ¿Cómo se llama mi base? Se llama P cilindro 1 shape. Bien. Entonces, este es mi material. Si no me equivoco. Sí, acá estamos. Me hizo un blend. Para ver todo lo que tiene conectado este blend, voy a ir Input and Output Connections y me va a mostrar todo lo que tiene conectado. Hasta ahí, en realidad, también tengo que seleccionar este nodo para ver el displacement. Ven que tiene pintadito acá de verde, quiere decir que hay una conexión ahí. Y ahí tengo toda mi red conectada. Tengo el normal map por un lado, es toda esta red que vemos acá. Tengo la textura que está acá y tengo el displacement que está acá arriba. Bien, si yo quiero, entre comillas, cambiar esto, o no cambiarlo, pero sí generar, por ejemplo, un material de V-Ray, lo que necesito hacer es, vengo acá, genero un material de V-Ray nuevo, me va a generar un V-Ray material, y entonces voy a ir, por ejemplo, a la primera parte, que es la textura, le voy a decir Edit, Duplicate Shading Network, y me va a hacer una Shading Network exactamente igual a la que tenía, agarré la equivocada, claramente, acá estamos.
ven que tenemos esta acá, que es la que está conectada a mi Blinn, y esta, que es la que está conectada a la textura. Voy a conectar entonces mi textura con clic del medio al Diffuse Color. Y ahí tengo ya la textura conectada. Lo siguiente que voy a hacer es agarrar el Normal Map. Voy a darle, déjenme ver, Edit, Duplicate, Shading Network. Me va a hacer de nuevo una Shading Network que tiene todo lo que necesito para conectar mi Normal Map a el V-Ray Bump en este caso. Lo voy a conectar acá. Y si todo está funcionando bien, este mapa tiene que ir a... En realidad, vamos a volver hacia atrás. Esto nosotros necesitamos cambiarlo a Normal Map in Tangent Space, que es lo que tenemos. Nosotros tenemos un Normal Map, no tenemos un Bump. Con lo cual puede tener directamente conectado el TIFF sin tener este nodo de por medio. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un regulador de ese mapa, así que podemos directamente conectar este acá y este eliminarlo. Lo que sí vamos a necesitar es cuando probemos, el normal map en este caso está en 1, así que no hay problema, debería funcionar bien. Esto entonces lo vamos a poner en el mapa, como dije, y esto va a estar en normal map in tangent space y todo va a funcionar correctamente. Este valor vamos a ver si es correcto o no una vez que probemos el render. Y lo otro que vamos a hacer es ir a displacement, copiar la shading network también. Y conectar nuestro displacement al displacement mat de el V-Ray. Esto lo hice con clic del medio y arrastrando, siempre sobre el nombre y queda conectado. Si se fijan, lo que hizo ZBrush por nosotros, es decir, el alpha gain y el alpha offset, los configuró de tal manera que supuestamente tendría que verse bien nuestro material. A este material de V-Ray le voy a poner base V-Ray para cambiar el material. Y vamos a ver. Por el momento, nuestra base está con el material que vino de ZBrush. Voy a cambiar a V-Ray y voy a hacer algunas cositas rápidas, como por ejemplo decirle que quiero el Adaptive Subdivision como modo de render. En Global Options le voy a decir que renderice las subdivisiones del viewport, porque esto lo voy a poner en 3 para suavizado. Entonces quiero que lo renderice suavizado y de esta manera lo va a tomar suavizado, tildando esta opción. No voy a prender GI porque no tengo luces en escena ni nada que se le parezca, simplemente quiero ver cómo está quedando el render. Y voy a renderizar esto. Esto es como estaría quedando con el Blinn que vino de fábrica, entre comillas. ¿Qué pasa con el Blinn? Bueno, tiene un specular muy alto, entonces parece de plástico mi objeto. Esto es solucionable. Básicamente tengo que sacarle el specular, el eccentricity, el specular roll-off y si renderizo, bueno, nos quedó la reflexión, por lo que estoy viendo. Bajarle la reflexión a 0 también. Estoy viendo en dónde todavía tiene el Blinn.
si tiene un special effect o tiene algún tipo de refracción que esté haciendo. Todo en cero, lo cual es bastante peculiar que siga reflejando. Ahí estamos. Bien, bueno, ahí tenemos entonces, con todos estos valores en cero, tenemos cómo vendría el material de ZBrush listo con nuestros detalles y todo. También podemos probar cómo quedó nuestro V-Ray. Le vamos a poner base V-Ray. Voy a renderizar. Y así es como queda con nuestro material de V-Ray. ¿Por qué les mostré cómo conectar el material de V-Ray? Bueno, porque a veces el material de V-Ray tiene ciertas ventajas por sobre un Blinn según el objeto que ustedes estén haciendo. Entonces a veces es bueno saber cómo duplicar el material que nos traemos de ZBrush y convertirlo a un V-Ray material, ya que sí o sí ZBrush nos va a hacer, antes nos hacía un material de Mental Ray porque era el motor como por default, ahora nos hace un material de ZBrush de Maya por defecto, pero si queremos usar otro motor está bueno saber cómo conectar lo que necesitamos, todos los mapas que ya trae seteados, conectarlos a otro material. Esto fue todo por el momento. Como ven, nuestra base quedó con todos los detalles que necesitábamos y sigue siendo extremadamente low poly. Sin embargo, como veíamos en nuestro render, tiene detalles y tiene todo lo que necesita para parecer modelada con mucho más detalle del que en realidad tiene. Espero les sirva. Si tienen dudas, siempre pueden dejarlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial.